curso de formación. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Saulo Cruz. Pastor, nosotros queremos una pequeña entrevista, unas 3 preguntas, así sencillas, tuvimos esa posición. La iglesia en el Antiguo Testamento, ¿cuál era el propósito principal de la iglesia en el Antiguo Testamento y cómo se manifestaba en la comunidad? Ok, en la Biblia la palabra iglesia aparece recién en el Nuevo Testamento. En Mateo 16 hay tres textos, 3 palabras. En el Antiguo Testamento como tal no aparece, pero sí está en la comunidad. La palabra de reunión, asamblea, que se desarrolla más en la nación de Israel. Entonces, una forma de cómo la iglesia está en el Antiguo Testamento sería como nación, ¿no? Como nación, y su manifestación sería en las reuniones convocadas, ¿no? Por los líderes, ¿no? De esa forma podríamos encontrar rastros para la iglesia. ¿Y cuáles eran las responsabilidades y las funciones de esos líderes religiosos en la iglesia o en esta comunidad del Antiguo Testamento? Ok, los líderes de esta comunidad en el Antiguo Testamento tenían responsabilidades, ¿no? Varias, por ejemplo, los maestros tenían que explicar la palabra o la ley al pueblo, por ejemplo. Esa era una función de los levitas, ¿no? Los sacerdotes, los líderes también políticos, en este caso los del gobierno, tenían la función de enseñar, de educar, de sostener los principios de la Torá, por ejemplo, ¿no? También era cuidar al pueblo, ¿no? A la nación, también era una función, ¿no? Y los gobernantes también tenían que hacerlo, por eso es que a los líderes se les consideraba como pastores, ¿no? El pastor rey, por ejemplo, David era considerado así. Ezequiel, Jeremías hablan de los pastores como los líderes de la nación, ¿no? Que eran realmente los líderes religiosos. Bueno, cambiando también dice cómo se llevaban a cabo los rituales o sacrificios en la iglesia del Antiguo Testamento y cuál era su significado en el contexto espiritual de la comunidad. Okay. Los rituales en el Antiguo Testamento están más limitados al santuario, y en el santuario habían responsables, los sacerdotes y un sumo sacerdote que el cargo era en forma hereditaria. Tenían la función de oficiar los sacrificios por el pueblo y eran los depositarios religiosos de la nación y tenían que cuidar eso para que Dios pudiera perdonar, estar en unión con su pueblo. Esa era su función con la nación. Bueno, esa era la pregunta. Okay. Muchas gracias. De nada, agradecido. Buen día.